los liquidó. Raúl, la primera nota de la mañana es tuya. Bueno, justamente para hablar un poco de toda esta situación judicial que se está produciendo a partir de la represión desmesurada del gobierno, estamos en contacto una vez más con el doctor Eduardo Barcesat. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Estoy acá con Carlos Márquez, mi nombre es Raúl Varela. ¿Qué tal? Justamente recién estábamos hablando de la decisión de la jueza del juzgado penal y contravencional número 15 de la ciudad, Karina Andrade. Dos palabras sobre la decisión de esta jueza. ¿A usted qué, desde el punto de vista jurídico? Técnicamente impecable y con una gran integridad moral. Es el paradigma de lo que podría decirse la obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos, que lamentablemente en manos de muchos jueces, camaristas y ministros de la Corte han hecho caso omiso a todo lo largo de esta degradación institucional. De manera que esta jueza y su pronunciamiento hacen recuperar la fe en el derecho, la dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales, y es un ejemplo para todos los mentecatos que se esconden en el poder y no en la juridicidad. El gobierno apunta más y ayer en distintos medios salió reflejado la intención del gobierno, no sé si lo habrán hecho ya, de presentar una denuncia en la justicia federal, que en principio ellos creen que sería más afín a la voluntad del gobierno, aludiendo a que los detenidos estaban ejerciendo sedición. En términos constitucionales, ¿la sedición exactamente qué es? La sedición es un movimiento violento para la toma del poder. Por supuesto, esto no se sostiene, pero claro, no hay ninguna pinza ni instrumento mecánico que pueda sostener una acusación de este tipo. La única sedición es la que está desatando el gobierno, es decir, al violar constantemente los límites de sus incumbencias constitucionales para apropiárselos de los otros poderes del gobierno federal o someterlos. Caso del Congreso de la Nación y del Poder Judicial, que están con honrosas excepciones, como siempre, pero en definitiva, la cabeza del Poder Judicial, ahora más diría ennegrecida con este procedimiento absolutamente inconstitucional de poder ingresar en comisión sus dos candidatos que no han logrado el acuerdo del Senado. Bueno, esperemos que el Senado se pronuncie rechazando los pliegos de estos dos candidatos, y bueno, vamos a estar en una situación institucional muy difícil. Creo que la única solución para esto es el avance del juicio político contra Milei y la convocatoria a una asamblea legislativa para elegir un representante del pueblo que pilotee esta crisis institucional y convoque prontamente a un nuevo comparendo electoral, ¿no? Sí. Usted hizo justamente, igual que otros sectores políticos de la sociedad, hizo presentaciones requiriendo el juicio político al presidente. ¿Cómo está esa situación? Bueno, hicimos hasta la fecha 7 presentaciones. Las primeras, que arrancaron en abril con motivo del decreto de necesidad y urgencia 70/23, la proyecto de ley base, y hasta la fecha del tema del CryptoGate no había habido ninguna respuesta. Es más, la Comisión de Juicio Político, por las interferencias del presidente de la Cámara de Diputados, por las insuficiencias de los integrantes para autoconvocarse y reunirse, por lo que fuere, no dio tratamiento a ninguna de las peticiones de juicio político, solamente tuvo un arranque cuando el tema del CryptoGate, y con una propuesta de investigación, yo diría, muy modesta.
recordemos que encabezaba esta propuesta un informe de la Oficina Anticorrupción, que es por supuesto una escribanía del actual gobierno y que recibe instrucciones del actual gobierno, lo que le está vedado por la institucionalidad de la Oficina Anticorrupción. Pero bueno, lo cierto es que la situación sede judicial nacional e internacional es, a medida que se van develando los hilos conductores de la estafa, hace insostenible la postura de Milei, tanto de decir yo no propicié o yo era un ciudadano cuando escribí esto, no el presidente de la nación. Bueno, esto obviamente va a desembocar en el procesamiento y privación de libertad por la gravedad de los hechos, sea aquí o sea dispuesta en jurisdicción extranjera, y por lo tanto la directiva de Interpol que seguirá eso para asegurar su sometimiento al proceso judiciario por esta que ha sido bautizada, creo que con corrección, la estafa del siglo, ¿no? ¿Cómo le va, Eduardo? Carlos lo saluda. ¿Cómo está usted? A todo esto vamos a humanizar un poco la charla en el medio. Bueno, un poco afónico por tantas charlas, pero bien. Bueno, un poco de té con miel que viene el otoño, siempre va a ayudar. Sí, tengo ahí caramelo de propóleo, no se preocupe. Genial. Bueno. Yo le decía ayer a un diputado nacional, uno de los más antiguos de la Cámara, que estamos a 50 centímetros, es una exageración de una estructura parapolicial de este gobierno. A partir de... me perdí. El diputado dijo... Hablaba con un diputado de los más grandes de la Cámara, de los sobrevivientes de todos estos tiempos, y le decía que desde mi percepción estamos a 50 centímetros de... Bueno, hay una interferencia, hay una interferencia cuando usted da el dato, lamentablemente, bueno, tendrá que ahí está Dayana, de nuevo a ver si... Ahí está Dayana viendo si lo puede prolijar. ¿Me escucha bien ahora? Ahora sí. Bueno, resulta que hablaba con uno de los diputados más antiguos de la Cámara y le decía que desde mi percepción, viendo las sucesivas maniobras, acciones represivas del gobierno, la última nos pone a 50 centímetros de una estructura paralela, parapolicial o como se lo quiera llamar, gestada por el propio gobierno. Podemos sumar todos, de que revoleen una pistola en el medio del parque, desde que saquen gente de civil en autos que después se comprueba que las patentes son del gobierno de la ciudad o gobierno nacional, la situación de dejar tirado un patrullero, no se sepan qué comisaría era, ni quién lo manejaba y demás. Hay un filo ahí que se está cortando cuando además se dan una cantidad de eventos donde a cielo abierto el presidente de la nación, el ministro de la Seguridad, le mienten a la sociedad sobre lo mismo que ocurre. Bueno, ahí comparto el análisis. A ver. Y digo que efectivamente todo este tipo de crueldades de estos anatomistas del dolor humano y de la fractura del respeto a la persona humana, su integridad, su libertad, etcétera, es una visión que se corresponde con un Estado terrorista. Y por lo que veo, el pueblo argentino va a tener una respuesta mayor frente a estas provocaciones guerreras de la ministra de Seguridad, el desenfado con que le miente al pueblo argentino al decir que un cartucho rebotó. Si un cartucho toca tierra, estalla en tierra, no rebota para ningún lado. Claro. Es decir, y además está visto en la reconstrucción que se ha hecho, rodilla en tierra, el gendarme que tira ese disparo a nivel de la cabeza de una persona agachada, como era el caso de este fotógrafo que estaba registrando los actos de violencia represiva. Bueno, yo creo que todos tienen los días contados en función de esta obscenidad en el ejercicio del aparato represivo de Estado,
pienso que los avances en que han incurrido, creyendo que con esto iban a intimidar al pueblo argentino, bueno, lo único que está destinado es a que la próxima manifestación, cualquiera sea ella, seguramente va a haber más personas en la calle, porque tenemos que entender que esto requiere que todos pongan el cuerpo, mientras las iniciativas institucionales marcan por dónde debe canalizarse, para que no sea un golpe de Estado, sino una salida institucional y lo menos cruenta en lo que hace a la protección o para la protección del pueblo argentino. Es decir, el pueblo debe saber que la institucionalidad tiene herramientas, que las estamos ejercitando, pero que claro, necesitamos que hagan propias estas herramientas en cada movilización popular increscendo. Y es la única manera de terminar con esta desviación de poder y con este golpe institucional que efectivamente se ha cometido desde la vereda de Balcarce 50, es decir, desde el poder usurpado, porque toma las atribuciones del Congreso, porque somete al Poder Judicial, porque compra tramos de la opinión pública con los ensobrados. Entonces, frente a esto, obviamente hay que rescatar el Estado de Derecho. Yo diría que hoy hacer la bandera de la reposición, restauración y ejercicio del Estado de Derecho es una consigna revolucionaria, porque nos repone en el estatuto de la civilidad, en el estatuto de la institucionalidad civilizada, y no en esta degradación de un psicópata autoritario, megalómano, mentiroso, y sus secuaces, que no son de mejor calaña. Basta pensar en la figura del jefe de gabinete traduciendo entre comillas la voluntad del presidente de la nación o de sus ministros. Son un asco. Eduardo, tengo 2 o 3 cositas que quiero consultarle para nuestra audiencia. Usted sabe que cada vez que lo llamamos, después miles y miles de personas ven esta nota por redes sociales. Es una cosa sintomática que pasa con estas charlas que tenemos. Hola. No, lo cual es interesante. ¿Me está escuchando? ¿Se corta? ¿Me está escuchando? Hola, hola. Ahora vamos a retomar la comunicación, que por algún motivo de estos misteriosos se quedó en el camino cuando queremos encarar con Raúl la última parte de la nota con Barcesat, con quien venimos hablando, que ya nos dio el título, Raúl. La única sedición es la que está desatando el gobierno. Me parece que es un título... Tiró varios títulos, pero ese me parece el más contundente y más claro, el resumen de la argumentación del doctor Barcesat, ¿no es cierto? Ahí parece que... Ahí sí, Dayana lo logró de vuelta. Yo me interesan algunas cuestiones antes de que... Hola. Eduardo, sí, yo estoy acá. Mire, yo tengo 2 o 3 cositas que le quiero preguntar y la verdad que no le queremos tomar todo el sábado. La primera, un dato para usted que es lleva décadas escribiendo cosas cada vez que se da una barbaridad desde el Estado, que notamos ayer. Había una cantidad de periodistas que decían, están todas las fuerzas nacionales en la represión el miércoles, Gendarmería, Prefectura, Seguridad Aeroportuaria, Policía Federal, pero además esta vuelta agregaron el Servicio Penitenciario Nacional. O sea, sacaron a los guardiacárceles a la calle. ¿No? Bueno. Espere que le cuento razonamiento. a ver, la inquietud que tengo. Dice la norma que cada vez que comete una barbaridad una fuerza nacional debe ser investigada por otra fuerza nacional. Me parece que lo que ha hecho la ministra es meter a las 5 fuerzas de jurisdicción nacional en la calle para que nadie pueda investigar a nadie. ¿Estoy muy equivocado? No, es correcto, y desgraciadamente, muy desgraciadamente, la ley que salió publicada en Boletín Oficial una semana atrás
27786, que desgraciadamente es ley, no es DNU ni decreto delegado. El Congreso fracasó en frenar la intrusión de la excepcionalidad en el empleo de la fuerza. Es decir, se la llama o se la ha bautizado erróneamente como ley antimafia. No es ley antimafia, es ley represiva con tipos penales abiertos y facilitando a las fuerzas de seguridad, es decir, no a la justicia, sino a las fuerzas de seguridad, a cometer toda forma de atropello. Sé que en el Senado de la Nación, cuando desgraciadamente no pudieron reunir los votos necesarios para tumbarla, los que respetan la institucionalidad se levantaron y se fueron, pero tenían quórum con estos senadores que bolsillo mediante se quedan para votar estas atrocidades. De manera que un reclamo que hago ahora en función de lo ocurrido en esta última movilización popular de los jubilados con acompañamiento es deroguen esta ley, porque es como fue en su momento esos decretos de aniquilación, ¿no? Claro que en aquel momento era con movimientos, formaciones especiales, guerrilleras, etcétera, pero ahora no hay nada de eso. Ahora lo que hay es pueblo en la calle, pueblo inerme, pueblo que se siente avasallado, humillado, empobrecido, marginado en función de este modelo económico, y por lo tanto no hay ninguna analogía, salvo que desde los congresos en aquel entonces y acá se habilitó el ingreso de la bestia institucional. La bestia institucional es esto que estamos viviendo ahora, que por supuesto una vez el pueblo argentino pudo decir nunca más. Creo que es momento de que nuestras banderas en las próximas manifestaciones tengan la expresión nunca más, porque es el regreso incambiado de la bestia institucional. Decía gran novelista y filósofo Albert Camus que el vacilo del Estado terrorista es un vacilo muy resistente, que puede dormir años en anaqueles polvorientos para después ganar las calles de las ciudades sin memoria que verán pasar los carros de la muerte. Creo que es casi textual lo que estoy citando, pero bueno, hace mucho que lo leía, me impactó y me quedó esa frase que cierra su investigación sobre el estado de sitio. Bueno, estamos en este momento tan difícil, tan crucial, donde creo que en la Convención Constituyente del año 94, lo digo a conciencia porque fue mi intervención, pero muy elogiada, particularmente por el presidente de la Convención Constituyente, el doctor Eduardo Menem. Yo decía que esa cláusula del artículo 36, deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, era la forma normativa institucional del nunca más. Así que tenemos que aferrarnos al mástil de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos para poder navegar en estos mares tormentosos que ha desatado desgraciadamente el voto popular en el balotaje de octubre del 23. Así que esta es nuestra tarea, nuestra consigna de salir por la vía institucional y de salir con el menor número posible de atrocidades respecto del cuerpo de los que ejercen ese derecho de resistencia a la opresión que está precisamente en la cláusula constitucional que acabo de invocar, su artículo 36.
La última le voy a hacer una pequeña introducción y no lo molestamos más por hoy. Usted sabe, se desprende, o en buena medida, de todo lo que ha dicho, y en realidad casi lo ha dicho explícitamente todo el tiempo. Nosotros veníamos observando esta semana 2 argentinas, 3 argentinas. Hay una de contraste que es fenomenal, que sale un tren de Constitución, le toma 20 horas o 24 o 30 llegar a Bahía Blanca, va pasando por los pueblos del interior de la provincia. En las estaciones que funcionan y las que no, está la población con banderas, tratando de poner cosas arriba del tren. Salen de pueblos muy chicos de todo el país autobombas, con 5, 6, 7 bomberos voluntarios que no tienen sueldo del Estado para ir a Bahía Blanca. Y del otro lado tiene esta gente, estos animales manejando el Poder Ejecutivo Nacional. Pero hay una imagen sobre la que le quiero pedir que deje un mensaje. Usted sabe que todo esto que decimos queda en las redes y seguramente va a quedar por siglos. Nos va a trascender a todos. La imagen de la criatura de 12 años con un precinto en la espalda y con la mochila, con los libros y el cuaderno y la virome en la reja de la Casa de Gobierno. ¿Qué piensa el docente Barcesat, el que ya vio todo en este país? ¿Qué piensa usted de eso? Que se ha perdido los signos de la condición humana, los códigos de la condición humana. Es decir, eso de arrodillar y humillar a un escolar, es algo que para él va a ser un trastorno psíquico, así como para Grillo ha sido terrible acto lesivo de su integridad y que ha puesto y pone en riesgo su vida. Esa señal física de doblegar a un adolescente de 12 años que no tenía ninguna implicancia en la movilización, sino que era carne fácil para un represor ponerlo ahí de cuclillas y esposarle a la espalda sus manitos. Bueno, como abuelo que soy me duele, pienso en que esto podría pasar a cualquiera de nuestros hijos o nietos, y trato de pensar qué puede ser que lleve a una bestia, a un Robocop, o estas tortugas ninjas que ha generado Patricia Bullrich, a perder toda noción. Pegarle a una mujer de 87 años, empujarla para que se caiga y se rompa la crisma, o esposar a un chico de 12 años, tirarle al rostro a la gente con ese gas pimienta, que es una tortura, ninguna duda, que viola la Convención Internacional de la Tortura, demuestra que el grado de degradación a que ha llevado a las fuerzas de seguridad Patricia Bullrich no tiene ninguna excusa ni perdón, ¿no? Y pretender decir que los que resguardamos la institucionalidad somos los sediciosos es tan notable como decir que estamos muy bien con la deuda externa, ¿no? Son dos mentiras inenarrables, inaceptables, degradantes, y esperemos que nos recuperemos primero de la institucionalidad y después de la humillación de la deuda externa y de la pretensión de quedarse con nuestras riquezas y recursos naturales. Esta es mi reflexión. Bueno, Eduardo, como siempre, no solamente nos ha dado una clase de derechos y de civilidad, sino fundamentalmente de humanismo. Le agradecemos la deferencia y la amabilidad que siempre tiene con nosotros para atendernos y le deseamos un buen sábado y un buen fin de semana. Gracias. Y mándenme el link. Muchas gracias. Bueno. Se lo mando a la tarde, quédese tranquilo. Sí, por supuesto. Hasta luego. Hasta luego.